Están aquí, ¿verdad? Los integrantes del grupo 1. Sí, profe. Está Amalia, Ángel, Cindy, Joana, Leonardo, Diana, Marie, Melissa, Patrick. Son ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo recibí esto que se llama, lo están mirando, ¿verdad? Sí. Eso es de Profe, ustedes, ¿verdad? Rosa, no, esto no es de no, ustedes, ¿verdad que no? No, ese no es el de nosotros, no. Ok. Muy bien. Bueno, de parte de ustedes, yo recibí dos cosas, Yo quité el sonido. dos informes. ¿Cuál de los dos corrijo? Es el son mismo, así iguales, que no profe. importa. Yo recibí dos documentos diferentes, lo cual me causó confusión. Entonces, ¿cuál de los dos abro? Es el mismo. Es el mismo. Cualquiera. Ok, está bien. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que es este borrador de estructura, ¿verdad? Voy a irme a lo que vamos a decir. Profe, le queríamos comentar algo antes de iniciar la corrección. Sí, como no, dígame quién me habla. Le habla Joana. Joana, ¿qué tal? Sí, mire, estuvimos hablando con Julio Pérez, que él es parte del equipo de Revolteado, Ujú. e investigando también a partir de las redes sociales de los movimientos. Y pudimos visualizar, y también Julio nos confirmó, que ellos no tienen una agrupación establecida, sino que cada grupo hace sus publicaciones y hace las acciones de acuerdo a la causa, desde su línea gráfica y desde desde su estilo. Pero por Entonces, eso es que yo quiero que ustedes lo trabajen, porque ese es el sí, factor que hace la comunicación de unificar. Ese no sí, es... entonces... Sí, Ajá, queríamos saber, entonces, en ese caso, ya vendría de nosotros la creación de su línea gráfica, de su logo, exactamente, de su filosofía, ok, exactamente, pero fundamentalmente de sus formas de redacción, de sus kits de prensa, de sus notas de prensa. ¿Me entiendes? o sea, de lo que cada grupo hace por separado. Exacto, porque ahí es que está el factor de la comunicación. A veces ustedes hablan de campañas educativas, campañas de comunicación, planes de comunicación. La comunicación lo que hace en estos casos, cuando son entidades dispersas, diversas, pero que tienen un mismo fin, es que unifica el criterio. Ok, Evidentemente, el reto de ustedes Que nosotros lo que es ese teníamos criterio, entendido era... tenerlo validados con ellos y presentar un manual. Exactamente. Y porque lo que teníamos entendido era que ellos ya tenían un grupo, o sea, como que se unieron como Ellos tienen movimiento, y en un grupo. realidad no fue así. ¿Y quién me habla? Amalia, porque ellos se unieron para una causa, Entonces, pero no como... exactamente, entonces tenemos que seguir trabajando desde la comunicación. El reto es seguir trabajando y no es un reto, vamos a decir, que ni siquiera ellos se lo han planteado. Es un reto que como profesora yo he lanzado para ustedes. Ok. ok, Porque, ya entendimos esa sí, parte. exactamente, no es que ellos tienen nada establecido, es que ustedes a través del trabajo que van a realizar van a lograr presentarle una propuesta de unificación. Ok, nosotros trabajamos una parte de la línea gráfica, que también se la podemos mostrar luego de que te vea ese documento. Bueno, entonces en este documento era el que ya yo había visto, ¿verdad? Y les dije las correcciones. Vamos a irnos específicamente, déjenme cerrar aquí, a lo que es la estructura ya del manual. Tenemos la introducción, ¿ok? Lo que es la estructura. En la estructura hablamos de que vamos a tener un índice. ¿Me escuchan bien? Sí. Vamos a tener un índice que, bueno, que todos sabemos cómo es el índice. Ojo, es importante que ese índice tenga las páginas adecuadas, ¿verdad? Profe, una cosa. Nosotros le mandamos un documento que sería ya el borrador en sí, porque aquí fue la estructura que hicimos y fue como una definición de las partes, pero en WhatsApp le pusimos ya cada parte desglosada, por ejemplo, una introducción del manual, no de la estructura.
Sí, lo que pasa es que en editorial y también en todo lo que es el proceso de redacción, las cosas van paso a paso. Hay un autor Ok, que se llama Cibrián, que siempre yo lo recuerdo, porque cuando tú en estos momentos de redacción, cuando vas a hacer un manual, te saltas un paso, al final no se logra el cometido. Y me ha pasado mucho en mi experiencia profesional, y lo escribe un autor que siguen muchas personas que nos dedicamos a la redacción y también al trabajo editorial. perfecto. Entonces yo tengo que revisar esto. ¿Para qué? Para que estar claro de lo que tenemos que realizar. Ok. Y otra cosa es que ya ahora hay un complique, porque esta plataforma que yo tengo aquí, ¿verdad? Ujú. Eso toma un tiempo, colocar el documento para poder editarlo frente a ustedes. ¿Ven? Ok. Pero nada. Entonces, el índice es importante tomar en cuenta vamos a decir, las páginas que estén claras, perdón. En la parte de introducción, ¿verdad? Debe haber el resumen del diagnóstico. En la parte de introducción, ahí van a ver mi bella letra ahora, tiene que haber el resumen del diagnóstico, de lo que ustedes encontraron, ¿ok? El resumen del diagnóstico en la parte de la introducción. Razón y filosofía corporativa tiene que estar validado por ellos, validado. Porque ustedes no van a unificar las entidades, ustedes van a unificar ¿qué? Cómo fluye la comunicación hacia sus públicos internos y externos. Entonces, esa filosofía, como me preguntó Melissa hace un momento, tiene que estar validada. Bien. Los lineamientos del diseño de marca, ok, toque, tipografía, colores permitidos, plantillas, arte para redes, marca de agua, superioridad corporativa. Parte, ¿verdad? ¿De qué? Como ustedes saben, del diagnóstico. El diagnóstico, les recuerdo, lo van a realizar con las matrices que Amalia está recopilando. Si en caso de una matriz que falta, tienen que crearla. Por ejemplo, a ustedes le van a faltar matriz sobre el posteo. Ustedes le van a faltar esas matrices, que hay que crearla y ponerla en ejecución tal como hicimos la de la carta, la de la circular, etcétera, etcétera. Lenguaje y estilo. Aspectos básicos de qué. Tenemos que saber de qué, que fue lo que pregunté. Signos de puntuación, tomando en cuenta el entorno comunicativo en el cual ellos están trabajando. Los acentos, las abreviaturas, mayúsculas. Exacto. Más que las abreviaturas, yo hablaría de los acrónimos, ¿no? Que son los nombres de ellos, porque ellos llevan como nombre Revolteado, Creo en Ti, Somos Pueblo y Santiago Protesta. Son los acrónimos que tenemos que trabajar. Las mayúsculas, el lenguaje inclusivo, las fuentes consultadas y las infografías. Bien, entonces tenemos también medios tradicionales. En este apartado seguirán a través de preceptos básicos como Q&A, entrevistas, nota de prensa y cartas, el cual explicando cuáles son las normas a seguir para el manejo de las entrevistas, más que para el manejo, yo me quedaría aquí, como es de redacción, en lo que es la nota de prensa, ¿ok? Enfocarnos en la nota de prensa aquí, porque la manera de ellos comunicarse va a ser casi siempre por comunicados. ¿Recuerdan las diferencias? ¿Verdad? ¿Recuerdan la diferencia? Sí, Yuhu. Sí, ¿verdad? Comunicados, notas de prensa, aquí, y declaraciones a la prensa. Y documentos. Esos son los que ellos más trabajan. Medios digitales, las normas que deben seguir con redes sociales, Instagram, Twitter. Y falta Facebook. ¿Por qué? Debido a que ellos son importantes en Facebook. ¿Verdad? Así como la redacción para redes, tipo de caption y corrección de errores para inmediatez. En la folletería,
vamos a decir que por la naturaleza de esas entidades, ¿cómo ellos son? ¿Ustedes creen que tengan fondos para esto? No. No, entonces la folletería va a cambiar ¿a qué? ¿Qué le podemos señalar aquí? Post. Bueno, en mi Post, caso, profe, yo sí. le señalé lo que eran flyers, que veo que ellos tiran mucho, y circulares y notas de prensa. No creo que ellos tengan dinero para flyers. Ellos tienen O es, sea, los flyers que ellos tiran por las redes, cuando, ok, por ejemplo, cuando iban a exactamente, anunciar la protesta y cosas así. digitales. Bueno, porque no son Exacto. flyers, son posts. Podemos Ok. ponerle flyers, sí, de la entidad. Pero yo creo que hay otro, Ok. en folletería hay otro género que podríamos trabajar. ¿Cuál? Brochure. No. No, ellos no tienen fondos, son una entidad sin fondos, son, ustedes ven que no tiene como un No, sin establecimiento, fines de lucro, sí, exacto. sí. ¿Cuál sería? Oye, no sé. Bueno, ellos deben tener claro la línea gráfica para carteles. Entonces, carteles es otro, vamos a decir, género comunicativo y ya se utiliza más en estos movimientos reivindicativos que tenemos que manejar, carteles. Bien, ¿me entendieron? Ok. Entonces, el glosario tiene que ir más dirigido a su contacto con la comunicación externa. ¿Ok? Más dirigido a lo que sí bien proceso electoral, protesta, democracia, gobierno, pero más dirigido, aquí nos interesa más, a todo lo que tiene que ver con la comunicación externa y lo que debe tener, por ejemplo, en cuenta cada una de las entidades si va a realizar otro tipo de campaña de comunicación. O sea, tendrían que ser palabras relacionadas a lo que ellos unieron. Exactamente, por ejemplo, no, a la comunicación externa. Si yo les pediría ahora un glosario básico de comunicación externa, ¿qué debe tener en cuenta una persona? Y de relacionamiento con medios, con medios de comunicación. ¿Qué debe tener en cuenta? Bueno, yo entiendo que la imagen es algo a tener en cuenta para la comunicación externa. El público, Público. Y entonces si lo aplatanamos más, muy bien, Leandro, ¿a quién es que ellos se dirigen? Ese público tiene que ir dividido. a la sociedad, o sea, Sociedad, exactamente. ¿Quién más? clase media, Ajá, El clase gobierno. alta, gobierno, sí. Pero los periodistas políticos, también, políticos, periodistas. exacto. Entonces, público es una palabra que va a ser grande en ese glosario, porque va a estar desglosado. Entonces, ¿qué otra cosa tienen que tener ellos en cuenta de comunicación externa? Medios digitales, Exacto, tradicionales también, porque le están dando exacto. Entonces, mucha ellos tienen que tener claro importancia. ese tipo de definiciones, Ok, porque fíjense que ellos trabajan más con lo externo. ¿Ustedes ven? sí. Sí. Entonces, luego tenemos imagen de marca, identidad visual, identidad corporativa, puede manejarse, pero de manera que ustedes saben que ustedes van a hacer un manual para las personas que la mayoría no son de la comunicación. Cuando lo explique, y claro, yo lo voy a corregir, tiene que ser de esa manera. Entonces Una tenemos también, manera clara y llana. ¿no? Entonces tenemos las conclusiones. Esto de la comunicación formal e informal está bien, y la comunicación ascendente y descendente. Pero lo que me quiero dar, no sé si me voy a explicar, es que los significados que ustedes coloquen ahí deben ser, ¿verdad?, trabajados desde la perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos que tener? Desde la perspectiva de que va a ser utilizado por personas que no vienen por el mundo de la comunicación. Entonces, las recomendaciones, determinar los mensajes claves. Para eso ustedes tienen que darle como una batería
de claves, de cómo se determinan los mensajes claves, tono de la redacción, información coherente y sin tecnicismo, ¿ok? Están bien las conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes me dicen que por WhatsApp me colocaron el final de redacción. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, o sea, se sigue viendo la pantalla compartida. Ah, pero ¿se ve el nuevo documento de ustedes? No. Ok, denme un momentito. Tienes que compartir la otra pantalla. Ahora sí. Ok, entonces ahora. La introducción tiene que tener el resultado del diagnóstico. ¿De acuerdo? El diagnóstico, ahora me voy a referir a eso. ¿Cómo ustedes creen que lo vamos a hacer, el diagnóstico? Profe, yo les había planteado que era hacer un análisis de la situación actual y de cómo nosotros queremos, o sea, a qué nosotros queremos llevarlo. Sí, pero esa situación actual, ¿a partir del qué? ¿De qué? Amalia, ¿verdad? ¿Me está hablando? Sí, de cómo ellos están ahora mismo, que por ejemplo no tienen un nombre definido, no tienen una línea gráfica, no hacen posts unánimes, no tienen una filosofía y ese tipo de Exacto. cosas. Pero entonces, a partir de los documentos corporativos, ¿cómo haríamos ese diagnóstico? Aquí lo importante es seguir profundizando en los documentos corporativos. Que cuando, por ejemplo, ya ustedes casi que son licenciadas y licenciados, le digan una carta, yo diga, ay, Dios mío, yo tuve una profesora que me habló un cuatrimestre entero de una carta, de una circular, de esto, Dios mío. Entonces, eso es lo que yo quiero. Y además, como es un manual de redacción, es ahí que tenemos que cifrarnos, ¿tú ves? En esos documentos que ellos hicieron. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen? O sea, le pedimos, por ejemplo, a ella una carta, una nota de prensa y hacemos un diagnóstico a Exactamente. partir de... Ok. Habló Joana. Sí, Sí. Exacto. Entonces, ok. eso es lo que queremos, porque ustedes son especialistas en estos momentos en documentos corporativos. Ok, profe. Profe, entonces una pregunta. Al ellos no tener su línea gráfica ni nombre, nosotros se lo vamos a proponer, pero no tenemos que hacer, por ejemplo, un manual de identidad visual ni nada por el No, estilo, nada de eso. ¿verdad? Nos Ok. centramos, claro. Lo que pasa es que me habló Valerie, No, Joana. perdón, Joana. Lo que pasa es que al centrarse ustedes en el documento, ustedes saben que un documento no puede ser entregado sin un logo. Claro. Claro que van a tener que trabajar eso, una propuesta, pero, Sí, ya lo estamos trabajando, pero vamos a proponerle, por ejemplo, un logo, colores y una tipografía y su filosofía exacto, corporativa. Ok. pero lo trascendental es aquí, vamos a decir, el documento corporativo. Primero por dos cosas. Primero, yo no les he hablado mucho de eso, no, y como que sería, de una manera u otra, sería un poco no pedagógico de nuestra parte, ¿verdad? Ahora, de lo que sí hemos hablado ha sido de qué, Ángel, en esta clase. Ángel, Aló. sí, de lo que sí hemos hablado es de qué. Bueno, hemos hablado de cartas, de documentos, pero Exacto. ¿cuál es la pregunta específicamente? Exactamente, que entonces la pregunta específicamente era que ¿cuáles cosas son las que deben trascender aquí en este manual? Sí, Ah, sí, ¿cuál era tu respuesta? bueno, primero tenemos que hacer un diagnóstico, después a partir de ese diagnóstico tenemos que hacer los ajustes necesarios en la filosofía corporativa, en los distintos medios que ellos tienen, y evaluar también su estilo y tono de comunicación, y para que sea como sincronizado y Exacto. tengan mensajes homogéneos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el aspecto de la filosofía corporativa es la filosofía corporativa
a partir, Melissa y Amalia, del diagnóstico a los documentos que ellos hacen. ¿Ustedes ven? Sí. Nuestro punto de partida es la documentación, es, vamos a decir, el imaginario escrito que ellos han creado y que ellas han creado, ¿me entiendes? Sí. Bien, entonces ahora los lineamientos del diseño de marca no lo vamos a quitar, pero vamos a darle mayor trascendencia e importancia al texto. Bien. Bueno, ustedes saben que quienes estuvieron en esa actividad, en ese movimiento, se llama movimiento social. Ah, miren, en el glosario, ¿qué es esta entidad? Estas entidades son catalogadas como movimientos sociales. Entonces tienen que leerse un poquito de eso y que vean que los movimientos sociales nunca son entidades homologables. Son entidades, suelen ser entidades dispersas. ¿Me entienden? E incluir también lo que son movimientos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que a quienes más protestaron fueron mujeres que hombres. Entonces, el loguito me parece muy masculino. Tipografías, ok, colores, mensajes, pero ¿qué pasa? Pero, profe, ahí se ve unisex, porque usted dice que parece masculino. Ahí no se ve unisex, no, me disculpa, pero yo podría presentárselo a la profesora Veloz, por ejemplo, con quien tengo sendas discusiones sobre el imaginario también predominantemente masculino. ¿Ustedes crearon esa manita o la bajaron? La bajamos. Ah, bueno, Amalia, en el libro que yo te presté, yo escribí sobre eso, sobre los buscadores de fotos. Y a mí me parece que eso es masculino. Las mujeres, por ejemplo, se pintan las uñas. Es un símbolo. Voy a ver si ustedes ven mi fondo de pantalla. Un momentito. Pero no sería excluyente eso, profe. Exacto. Exacto, profe. Si le pintamos las uñas, ¿usted no cree que sería muy femenino? Ahora mismo estamos excluyendo a las mujeres, que fueron las que más protestaron. Sí, pero hay mujeres que no usan ni siquiera eso Miren realmente, esto. entonces... ¿Ven mi fondo de pantalla? mm, ¿Lo ven? 3 manos. Que No. yo... Anda. Déjame ver. Profe, tiene que hacer lo mismo, tiene que dejar de compartir y darle a la pantalla del desktop. Exacto, vamos a ver. Ahora mismo están excluyendo a las que más protestaron. Entonces, vamos a ver una cosa. No se va a ver, pero en Canva está el fondo de pantalla que yo tengo, que se llama, ¿cómo es que se llama? Lo voy a decir ahora mismo. Power Girl. Entonces, ¿qué pasa? Que hay 3 manos. Una sola mano tampoco me da diversidad de los 3 movimientos. ¿Cuántos movimientos que son? 4. Entonces, una sola mano tampoco me da diversidad. Ni colectividad, que es lo que ellos buscan. Un momentito. Ay, me volví un lío aquí. O sea, que más allá del tema de la inclusión de la mujer, tampoco están incluidos los 4 movimientos. Pueden tomarlo por ahí también. Los colores, los mensajes. Ok, pero lo que está redactado aquí es lo que ustedes me van a presentar como final del manual. Es un borrador de lo que pretendemos presentar. Bueno, porque este texto está muy poco explicativo. ¿Por qué? Su redacción no es didáctica. Tenemos que buscar el tono. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio de la clase? Registro textual, tono, todo eso, ¿verdad? Entonces, ese registro textual no es el adecuado. El registro textual que tenemos que tener aquí es formal, explicativo, didáctico. Y entonces, colores naranja, juventud,
no me explica nada, tiene que motivar a la acción. El texto tiene que motivar a la acción y tiene que ser más explicativo. El lenguaje y el estilo deben hacerlo con la estructura que ya yo les dije y les corregí, ¿verdad? Aparte de que yo no estoy viendo ejemplos claves, por ejemplo, ellos no van a utilizar nunca la palabra avión. ¿Qué palabra aguda ellos iban a utilizar? Tenemos que aquí en los acentos, se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Buenas. Sí. Sí. En los acentos, Sí, pues, se está bien. sí, en los acentos tenemos que partir de las palabras que ellos van a utilizar y ellas. No creo que utilicen baúl. Sí, profe, yo lo voy a tomar en cuenta. Yo lo puse, o sea, tengo que hacer, como ya hemos dicho varias veces, un diagnóstico. Yo entré a varias redes sociales. Entonces, aquí tenemos un texto, muy bien, Amalia, un texto sin diagnóstico, por lo cual no representa la entidad que yo estoy manejando. ¿Verdad? Entonces, en verdad, este documento, Patrick, que me señalaste que teníamos que verlo, no me lleva a qué, al trabajo. Por eso ustedes vieron que yo tenía que corregir el borrador primero y mandarle sus correcciones. Era previamente hacer esto. Profe, entonces una pregunta. Sí. Nosotros vamos a, como quien dice, unificar los 4 grupos Sí. para realizarles un manual cuando ellos se vayan a dirigir a esa temática social por la cual juntos están luchando, ¿verdad? Exacto. Cuando ellos vayan a trabajar comunicación, específicamente en este caso, la escrita y el posteo digital, ustedes van a hacer esas indicaciones. Exactamente. Pero deben Ok. partir de un diagnóstico. Ahora bien, cuando ustedes busquen el diagnóstico que se hizo al grupo Inicia y también a la misma Liquid, ese diagnóstico es corporativo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir que el diagnóstico es corporativo? La redacción también. Sandy, ¿qué quiero decir? ¡Yuhu, Sandy! Buenas, tuntún, Sandy. Perdón, profe, que estaba en el baño, dígame. No, está bien. Sorry. ¿Qué quiere decir? No te rías, Leandro. ¿Qué quiere decir? Ay, bro. Bueno, pero por lo menos, chicos, chicas, por lo menos nos estamos escuchando ante tanto, ¿verdad? Ante esta situación. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hasta se me olvidó. Ay, Dios mío. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con el mensaje? Que si ellos son corporativos, Ajá, con ¿qué el quiere ¿cuál es mensaje la diferencia? Ajá. Exacto. ¿Qué quiere decir que es corporativo, Sandy? El mensaje que vamos a escribir en el diagnóstico. O sea, ¿qué quiere decir que ellos son corporativos? Lo que quiere decir que el diagnóstico tengo que tomar en cuenta que soy un comunicadora corporativa. Bueno, que ustedes saben que en el diagnóstico sale todo, ¿verdad? Sí. Entonces, al redactarlo, vean cómo lo hicimos con el grupo Inicia, que lo hicimos propositivo. Ujú. Hay una infografía ahí y la hicimos propositiva, ese diagnóstico. Entonces, aquí, cuando hablamos de comunicaciones oficiales, no solamente tenemos que decirle que son noticias, sino que a partir de los comunicados que ellos emitieron, tenemos que marcar las pautas y marcar los ejemplos. ¿Qué pasa? Que debe contener lenguaje formal. Tengo que tener un ejemplo del lenguaje formal del tipo de comunicación que ellos realizaron. Por eso tengo que tener la documentación que ellos realizaron para ponerles ejemplo de lo mismo que ellos construyeron. O sea, básicamente poner como, por ejemplo, un ejemplo de no se puede, o sea, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. De lo que Exactamente, en todo esto hay que poner un ejemplo de lo que es correcto y de lo que no es correcto. En todo esto, Profe, y en el punto de arriba, puede ir al punto, déjame ver, prensa, creo que es el 4, no, el 4, ajá, aquí, donde yo puse esto, ok.
más arriba. Por ejemplo, aquí, en el lenguaje, en el 5. Ok, lenguaje y estilo, ¿verdad? Por ejemplo, en los aspectos básicos, lo que queremos transmitir con los textos, ¿verdad? Ajá. Eso está bien. Confianza, conciencia, optimismo, respeto, ¿y qué más? Democracia, Ok, gobernabilidad. democracia, gobernabilidad. Ellos querían transmitir. Por eso es que tienen que estudiar los textos que ellos hicieron. Y también cómo, vamos a decir, cómo se vio en la prensa, ¿no? En los medios de comunicación. Igual, por ejemplo, aquí se escribe con un lenguaje con claridad, naturalidad y sencillez, por ejemplo. Sí, pero tenemos que entonces, como dice Sandy, poner un ejemplo de cuándo somos claros y cuándo no somos claras. Ok, eso es, ok, sería poner ejemplos. Y Sí. entonces, ya. Bueno, entonces medios tradicionales, ya Ángel me escuchó cuando yo hablé referente, ¿verdad? A la... Tengo una pregunta. Usted Sí. mencionó en medios tradicionales que debo abordar la nota de prensa, el comunicado de prensa, y pudiera repetir el último que no lo escuché muy bien. La declaración de prensa y los documentos. Perfecto. Sí. Entonces tenemos que hacerlo con ejemplos concretos de lo que ellos hicieron, sin decirle que lo hicieron mal, no sé si lo hicieron mal o bien, pero también tenemos que hacerlo dándole aportes, porque ustedes han estudiado esto. Pero yo debo poner exactamente ejemplos concretos de ello, o no es básicamente una propuesta que nosotros estamos No, es haciendo. que el ejemplo, el manual, los manuales, ustedes vieron manuales y daba ejemplos. Recuerden Ajá. la práctica, entonces es así mismo, es dando ejemplos. Sí, yo lo que me refiero que es esos ejemplos deben ser literales de ellos o debe ser uno que yo proponga. Literales de ellos. Por ejemplo, los manuales que estudiamos eran literales del tipo de organización, ¿verdad? Los manuales que estudiamos son literales del tipo, por eso son manuales, porque es como una guía que las personas van a tomar de esa entidad. Aquí tenemos Instagram, tiene que ser a partir del diagnóstico que hagamos de ellos, de ellas. Todo igual. Busquen ya entonces, y qué bueno que esto está grabado, yo desde que termine lo subo, busquen entonces la estructura que reconstruimos y también entonces lo que estamos diciendo ahora, es que todo tiene que ir hacia ellos. No creo que ellos hagan circulares, porque ¿qué dijimos que son las circulares? Son documentos que, vamos a decir, que lo coloca una empresa. Por ejemplo, ante el COVID-19 sí tenemos circulares, ¿verdad? Pero no creo que ellos hagan circulares. Bien. Y ya hablamos también de lo que es el glosario. Y las conclusiones tenemos que escribir exactamente cuando terminemos. En los anexos, ustedes pueden poner otros movimientos sociales que han existido en esta década, ¿verdad? Que recién comienza o recién termina en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Nos quedan 5 minutos. Sí, profe, una duda. En lo que usted le explicaba a Ángel de que debemos poner ejemplos, ¿verdad? Sí. Sería, por ejemplo, nosotros mismos, a partir de lo que hemos aprendido en clase, poner un buen ejemplo, vamos a decir, de una nota de prensa en el Claro. manual. No Para poner, por ejemplo, una nota de prensa que ya ellos han hecho, sino una propuesta por nosotros correcta. Exacto. A partir de una Ok. nota de prensa que ellos hicieron, ustedes, como hemos hecho en la clase, ¿qué hemos hecho? Ustedes hacen, yo les corrijo, buscamos ejemplos. Ok, Sí. perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Queda claro? Patrick está aquí, Sandy, Diana, hola, Amalia, ¿queda claro? Sí. Sí, Sí, profe. sí. Sí, Sí, profe, todo claro. Ok, entonces yo voy a compartirle la grabación cuando terminemos la clase para que también tengan esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok. Profe, una última pregunta. Entonces ya el borrador final, ya con todo diagramado, No, el sería... borrador final no es diagramado. El borrador final, ustedes, atención, que a veces se saltan los procesos.
antes de diagramar, yo tengo que tener un borrador final que me permita corregir. Y después ustedes diagraman. Ok, y ese borrador final sería para la fecha que está establecida en Edmodo. Para mañana es el borrador, ¿verdad? Ya al final hablamos que es el 6 de abril. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues voy a desearles feliz tarde, sigan trabajando entre ustedes. Me voy con el otro grupo. Gracias, Gracias, profe. profe. Ok, bye bye. ¿Alguien me está preguntando algo? Sí, ok, Diana, gracias.